Tú ya no necesitas dinero, mamá. A partir de ahora, todo tu salario irá para mi cuenta. Esas palabras me las dijo mi hijo con una sonrisa que conocía desde que era niño, pero que esa tarde tenía algo distinto, algo frío. Fingí estar de acuerdo. Asentí con la cabeza mientras sostenía mi taza de café. Él no notó que mis manos temblaban. Al mes siguiente, cuando Gael fue al banco, el gerente le reveló algo que lo dejó en completo desespero. Pero ya era demasiado tarde. Yo ya había tomado mi decisión. Me llamo Marisol. Tengo 63 años. Trabajé durante 40 años como secretaria en un despacho contable. Nunca fui rica, pero siempre fui digna. Y esta es la historia que necesito contar, porque tal vez ayude a otra madre a entender que el amor verdadero no se mide en billetes. Sobre mi buró hay una fotografía vieja. En ella aparecemos mi hermana Lucía y yo, jóvenes, abrazadas frente a la casa de mis padres. Esa foto me acompañó durante toda mi vida, y en los últimos meses fue lo único que me recordó quién soy realmente. Porque cuando tu propio hijo te mira como si fueras una cuenta bancaria, empiezas a preguntarte si todavía vales algo. Pero déjame empezar por el principio. Antes de que todo cambiara, mi vida era pequeña, pero llena. No tenía lujos, pero tenía paz. Y créeme, hija, después de los 60 años empiezas a entender que la paz vale más que cualquier cuenta bancaria. Cada mañana me levantaba a las 5:30. Preparaba café de olla con canela, ese aroma que llenaba toda mi casita. Mi departamento es modesto. 2 recámaras, una salita con un sofá color vino que compré hace 15 años y una cocina donde cabe apenas una mesa para 2 personas. Pero era mío. Lo pagué yo, con mi sueldo de secretaria, durante 22 años de hipoteca. Gael venía a visitarme cada domingo. Llegaba alrededor del mediodía, siempre con su esposa Daniela y mis 2 nietos, Mateo de 8 años y Sofía de 5. Yo cocinaba mole, arroz rojo, frijoles refritos. Daniela traía el postre, generalmente un pay de limón de la pastelería cerca de su casa. Esos domingos eran mi alegría. Veía a Mateo correr por la sala mientras Sofía me pedía que le contara cuentos de cuando su papá era niño. Gael se sentaba en el sofá, revisando su teléfono, pero de vez en cuando levantaba la vista y me sonreía. Una sonrisa cálida. La misma sonrisa que tenía cuando era pequeño y yo llegaba cansada del trabajo, pero igual le preparaba sus quesadillas favoritas. Crié a Gael yo sola. Su padre nos dejó cuando él tenía apenas 3 años. Se fue con otra mujer, más joven, más bonita. Nunca volvió, nunca mandó dinero. Durante años esperé que al menos llamara en el cumpleaños de Gael, pero el teléfono nunca sonó, así que fui mamá y papá al mismo tiempo. Trabajaba de lunes a viernes en el despacho, a veces hasta las 7 de la noche. Los fines de semana lavaba ropa ajena para tener un poco más de dinero. Gael nunca supo eso. Nunca le conté que mientras él dormía, yo planchaba camisas de desconocidos para poder pagarle la escuela privada. Quería que tuviera lo que yo nunca tuve, una buena educación. Y lo logré. Gael se graduó como ingeniero industrial. Consiguió un buen trabajo en una empresa de logística. Se casó con Daniela, una muchacha educada y amable. Compraron una casa en una privada bonita, con jardín y cochera para 2 autos. Yo estaba tan orgullosa. Cada vez que lo veía llegar los domingos pensaba, lo hice bien, mi hijo salió adelante. Pero algo empezó a cambiar hace como 1 año. Gael comenzó a llegar más tarde, ya no los domingos al mediodía, sino a las 3 o 4 de la tarde. Y cuando llegaba, ya no se quedaba mucho tiempo. Media hora, tal vez 1 hora. Comía rápido. Hablaba poco. Daniela parecía incómoda, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché a Gael hablando por teléfono en la sala. Su voz sonaba tensa. No, todavía no. Te dije que necesito más tiempo. Sí, ya sé que los intereses están subiendo, pero dame 1 mes más. No puedo pedirle a mi mamá, ella apenas tiene para vivir. Me quedé inmóvil frente al fregadero, con las manos llenas de espuma. Sentí un frío en el pecho. Gael tenía problemas de dinero. No le pregunté nada ese día. No quería incomodarlo. Pensé que tal vez era algo pasajero, algo que él podría resolver solo. Pero las semanas pasaron y las visitas se hicieron aún más cortas. A veces solo venía él, sin Daniela ni los niños.
Entraba con prisa, comía algo que yo le calentaba y se iba diciendo que tenía mucho trabajo. Yo quería ayudarlo. ¿Pero cómo? Mi salario era de 11,000 pesos al mes. Apenas me alcanzaba para mis gastos, mi despensa, mis medicinas para la presión. No tenía ahorros. Todo lo que gané en mi vida lo invertí en Gael. Su escuela, sus libros, su universidad, su boda. Nunca me arrepentí. Un hijo es todo. O al menos eso creía yo. Fue entonces cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Una tarde de martes, en marzo, sonó mi teléfono. Era un número de Monterrey. Al principio pensé en no contestar, pero algo en mí me dijo que debía hacerlo. ¿Señora Marisol Herrera? Sí, soy yo. Le habla el licenciado Ramírez, del despacho jurídico Garza y Asociados. Lamento informarle que su hermana, Lucía Herrera, falleció hace 3 días por un infarto. Como usted es su única familiar directa, necesitamos que venga a Monterrey para el proceso de sucesión. Se me cayó el teléfono de las manos. Lucía, mi hermana mayor, la que aparecía conmigo en esa fotografía sobre mi buró. Hacía más de 20 años que no nos hablábamos. Una pelea tonta, de esas que empiezan por un malentendido y terminan en un silencio que dura toda la vida. Ella se casó con un empresario y se mudó a Monterrey. Yo me quedé en la Ciudad de México, luchando sola con mi hijo. Intenté buscarla varias veces, pero su esposo siempre me cerraba la puerta. Lucía no quiere saber nada de ti, me decía. Con el tiempo, dejé de intentarlo. El orgullo es una pared muy alta. Y ahora estaba muerta. Viajé a Monterrey 2 días después. El abogado me recibió en su oficina, un lugar elegante con ventanales grandes y muebles de piel. Me sentí fuera de lugar con mi bolsa vieja y mi vestido sencillo. «Señora Herrera», me dijo el licenciado mientras abría una carpeta. Su hermana no tuvo hijos. Su esposo falleció hace 5 años, y en su testamento dejó muy claro que usted es la única heredera de todos sus bienes. Me quedé sin palabras. «¿Cuánto?», logré preguntar. El licenciado sonrió con amabilidad. 3,200,000 pesos, además de una propiedad en el centro de Monterrey que está valuada en aproximadamente 2 millones más. No pude respirar. 5 millones de pesos. Lucía me había perdonado. Aún en su silencio, aún en la distancia, me había perdonado. Lloré en esa oficina. Lloré como no lloraba desde hacía años. Por mi hermana, por el tiempo perdido, por todas las palabras que nunca nos dijimos. El licenciado me explicó que el proceso tomaría unos 2 meses, pero que el dinero sería transferido a mi cuenta una vez que firmara todos los documentos. Regresé a la Ciudad de México con el corazón lleno de emociones encontradas. Tristeza por Lucía, pero también una esperanza nueva. Con ese dinero podría ayudar a Gael, podría saldar sus deudas, fuera lo que fuera que lo estuviera ahogando. Podría asegurar el futuro de mis nietos. Esa noche, tomé la fotografía de mi buró. Lucía y yo, jóvenes, abrazadas, sonriendo frente a la casa de nuestros padres. «Gracias, hermanita», le susurré. «Te prometo que voy a usar esto bien». Pero no le conté nada a Gael todavía. Quería esperar a que el dinero estuviera en mi cuenta. Quería darle una sorpresa. Imaginaba su cara de alivio cuando le dijera: «Hijo, ya no te preocupes por nada. Mamá te va a ayudar». No sabía que Gael tenía otros planes, planes que me romperían el corazón de una manera que jamás imaginé. Pasaron 3 semanas desde que regresé de Monterrey. 3 semanas en las que no le dije nada a Gael sobre la herencia. Quería esperar el momento perfecto. Quería que todo estuviera listo. Pero algo extraño comenzó a suceder. Gael empezó a visitarme más seguido. No los domingos, sino entre semana. Llegaba sin avisar. A veces en la tarde después de su trabajo, a veces incluso en la mañana antes de ir a la oficina. Al principio me dio gusto. Pensé, qué bueno que mi hijo quiere pasar más tiempo conmigo. Pero pronto noté que algo no era normal. Llegaba con preguntas. «Mamá, ¿cómo vas con tus gastos? ¿Te alcanza tu sueldo?» «Sí, hijo, me alcanza». «¿Por qué preguntas?» «No, por nada. Solo me preocupo por ti. Ya estás grande. ¿No has pensado en jubilarte?» Grande. Esa palabra me dolió más de lo que él imaginaba, como si a los 63 años ya no sirviera para nada. Todavía no, Gael. Me gusta trabajar, me mantiene activa. Él se quedaba callado, moviendo la cabeza como si no estuviera de acuerdo.
Otra tarde llegó con Daniela. Ella parecía nerviosa. Evitaba mirarme a los ojos. Se sentaron en la sala mientras yo les preparaba café. «Mamá», dijo Gael con una voz que intentaba sonar casual, «tú no tienes ahorros guardados, ¿verdad?» La taza casi se me cae de las manos. ¿Ahorros? Hijo, tú sabes que todo lo que gané en mi vida fue para ti. No me quedó nada. Sí, claro, solo preguntaba. Pero su mirada decía otra cosa, como si no me creyera. Daniela tosió incómoda y cambió el tema, preguntándome por una receta de cocina. Pero yo sentí algo frío en el estómago. ¿Por qué Gael estaba tan interesado en mi situación económica? Los días siguientes fueron peores. Una noche, cerca de las 10, tocaron a mi puerta. Era Gael. Venía solo, sin Daniela, sin los niños. Traía una carpeta en las manos. «¿Está todo bien, hijo? ¿Pasó algo?» «Todo bien, mamá. Solo venía a platicar contigo». Se sentó en la mesa de la cocina. Abrió la carpeta y sacó unos papeles. «Mira, estuve pensando en algo. Tú vives sola, en este departamento tan grande, y yo, pues, tengo algunos gastos fuertes ahorita. La escuela de los niños está carísima. La casa tiene una fuga en el techo que hay que reparar. El coche de Daniela se descompuso». Se detuvo. Me miró con esa expresión que ponía de niño cuando quería pedirme algo. «¿Qué necesitas, hijo?» Estaba pensando que tal vez podrías prestarme algo. No mucho. Unos 30,000 pesos. Te los devuelvo en 6 meses, te lo prometo. 30,000 pesos. Era casi 3 veces mi sueldo mensual. Gael, hijo, yo no tengo esa cantidad. Tú sabes que apenas me alcanza para vivir. Su rostro cambió. La calidez desapareció. Por un segundo, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Frustración, enojo. ¿Segura, mamá? Porque yo sé que tú siempre has sido buena para guardar dinero. Tal vez tienes algo ahorrado que no me has dicho. Gael, te estoy diciendo la verdad. Se quedó mirándome en silencio. Luego guardó los papeles en la carpeta y se levantó. Está bien, no te preocupes. Pero su voz estaba fría, distante. Se fue sin despedirse, sin darme un beso en la frente como siempre hacía. Me quedé sentada en la cocina durante mucho tiempo, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. Algo había cambiado en mi hijo, y no sabía qué era. 2 días después, recibí la llamada del licenciado Ramírez. «Señora Herrera, el proceso de sucesión está completo. El dinero será transferido a su cuenta bancaria el próximo lunes. Son 3,200,000 pesos». Colgué el teléfono con las manos temblorosas. El lunes. En 4 días tendría 5 millones de pesos en mi cuenta, contando la venta de la propiedad que el abogado ya estaba gestionando. Y en ese momento tomé una decisión. Le diría a Gael el martes, después de que el dinero estuviera seguro en mi cuenta. Le contaría sobre Lucía, sobre la herencia, y le daría lo que necesitara para salir de sus problemas. Porque eso es lo que hacen las madres. Damos todo, hasta lo último que tenemos. Pero el domingo, antes de que el dinero llegara, Gael apareció en mi puerta. Esta vez no venía solo. Traía a Daniela y los dos tenían una expresión seria. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Gael mientras entraba sin esperar mi invitación. Se sentaron en el sofá. Yo me quedé de pie en la sala, con un trapo de cocina todavía en las manos. «¿Qué pasa?» Gael respiró hondo. «Mamá, Daniela y yo hemos estado hablando y creemos que, bueno, que ya es tiempo de que tú te jubiles». «¿Jubilarme? Pero yo todavía...» «Escúchame», me interrumpió. Su voz era firme, casi autoritaria. «Tú ya trabajaste suficiente. 40 años, mamá. Ya cumpliste. Y ahora nosotros queremos cuidarte». Sonaba bonito, pero había algo en su tono que me ponía nerviosa. «No entiendo, hijo». «¿Cuidarme cómo?» Daniela me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lo que Gael quiere decir es que tú ya no necesitas preocuparte por nada. Nosotros nos vamos a encargar de ti, de tus gastos, de tu comida, de todo. Pero yo puedo cuidarme sola». Gael negó con la cabeza. «Mamá, sé realista. ¿Cuánto ganas? ¿11,000 pesos? ¿12,000? Eso no es nada. Apenas te alcanza. Y si te enfermas, ¿qué vas a hacer? Tengo seguro social». «Eso no es suficiente», dijo él, con un tono cada vez más impaciente. «Mira, ya lo pensamos bien. Tú te jubilas. Y tu pensión, bueno, tu pensión la puedes depositar en mi cuenta.
Así yo administro tu dinero, pago tus cosas, y tú no te preocupas por nada. El mundo se detuvo. ¿Mi pensión en su cuenta? Gael, no entiendo. ¿Por qué tendrías que administrar mi dinero? Porque es lo más inteligente, mamá. Tú no eres buena con los números, nunca lo has sido. Yo soy ingeniero, trabajo en finanzas, sé cómo manejar el dinero. Confía en mí. Daniela asintió, apoyando a su esposo. Es por tu bien, Marisol. Así no tienes que estar preocupándote por pagar la luz, el agua, el súper. Nosotros nos encargamos. Sentí que me faltaba el aire. ¿Y mi sueldo? Gael sonrió. Esa sonrisa que antes me parecía cálida, pero que ahora tenía algo oscuro. Tu sueldo también, mamá. Total, si te vas a jubilar, ya no vas a trabajar. Pero si todavía tienes ingresos, pues, también es mejor que yo los administre. Así te doy lo que necesitas cada mes. Y el resto lo invierto. Para tu futuro. Para mi futuro. Esas palabras sonaban tan absurdas en su boca. No, Gael. Su sonrisa desapareció. ¿Cómo que no? No voy a hacer eso. Es mi dinero. Yo trabajé por él. Él se puso de pie. Su rostro estaba rojo. Mamá, no seas terca. Esto es por tu bien. Tú ya no puedes cuidarte sola. Claro que puedo. Daniela también se levantó, intentando calmar la situación. Marisol, por favor, entiende. No, la interrumpí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No voy a darle mi dinero a nadie. Ni mi sueldo, ni mi pensión. Es mío. Gael me miró con una expresión que nunca olvidaré. Decepción, desprecio. Eres una egoísta, me dijo, después de todo lo que estoy haciendo por ti. ¿Egoísta? Yo que me desviví por él durante toda su vida. Yo que trabajé doble turno para pagarle la escuela. Yo que nunca me compré un vestido nuevo para que él tuviera zapatos. ¿Egoísta? Se fueron sin decir más. La puerta se cerró con un golpe seco que retumbó en todo el departamento. Me quedé sola en la sala, temblando, con la fotografía de Lucía en mis manos, y por primera vez en muchos años me permití llorar, no de tristeza, de desilusión, porque acababa de descubrir que mi hijo no me veía como su madre, me veía como una fuente de ingresos. Durante 3 días no supe nada de Gael. No llamó, no vino, no mandó mensaje. Yo tampoco lo busqué. Tenía miedo de lo que podría decirme, o peor aún, tenía miedo de lo que yo podría descubrir si seguíamos hablando. El lunes llegó el dinero. Estaba en la fila del banco para otro trámite cuando el cajero me dijo: «Señora Herrera, veo que recibió una transferencia grande. ¿Quiere revisar su saldo?» Me quedé helada. ¿Ya llegó? Sí, señora. 3.200.000 pesos. Sentí que las piernas me temblaban. Tuve que sentarme en una de las sillas de la sala de espera. El gerente, el señor Navarro, un hombre amable que llevaba años atendiéndome, se acercó con preocupación. ¿Se encuentra bien, señora Marisol? Sí, sí. Solo es que recibí una herencia. Él sonrió. Qué buena noticia. ¿Necesita ayuda para invertir ese dinero? Tenemos opciones muy seguras. No, todavía no. Primero necesito pensar. Salí del banco con el comprobante en la bolsa. 3.200.000 pesos, más el dinero de la propiedad que llegaría en unas semanas. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Y lo primero que pensé fue, ahora sí puedo ayudar a Gael. Porque eso es lo que hacemos las madres, ¿verdad? Aunque nos lastimen, aunque nos fallen, seguimos queriendo salvarlos. Esa noche casi marqué su número. Casi le dije: «Hijo, ven, tengo algo que contarte». Pero algo me detuvo. La forma en que me había hablado. La palabra egoísta todavía resonaba en mi cabeza. Decidí esperar. Tal vez él vendría a disculparse. Tal vez se había dado cuenta de que había sido muy duro conmigo. El martes por la tarde tocaron a mi puerta. Era Daniela. Venía sola, sin Gael, sin los niños. «Hola, Marisol», me dijo con voz suave. Traía una bolsa con pan dulce. ¿Puedo pasar? Claro, hija. Preparé café. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Ella partió una concha y la mordió despacio, como buscando las palabras correctas. «Vine a disculparme», dijo finalmente. «Gael y yo... Bueno, él está muy estresado últimamente. No debió hablarte así». Sentí un alivio inmenso. «Gracias por venir, Daniela. Yo también me sentí mal. No quiero pelear con mi hijo». Ella asintió, pero evitaba mirarme a los ojos. «Es que...
Marisol, no sé si Gael te lo ha dicho, pero estamos pasando por un momento muy difícil. ¿Qué pasa? Daniela respiró hondo. Gael invirtió dinero en un negocio con un amigo, una distribuidora de productos. Le prometieron que iba a duplicar su inversión en 6 meses, pero el negocio quebró. Perdimos todo. Fueron 250,000 pesos. Me llevé la mano al pecho. Dios mío. Y no solo eso. Para invertir, Gael sacó un préstamo. Ahora debemos esa cantidad más intereses. Son como 400,000 pesos en total. Y el banco ya nos está presionando. Si no pagamos pronto, pueden quitarnos la casa. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yo no quería que Gael te pidiera dinero, Marisol. Yo sé que tú no tienes, pero él está desesperado. Se levanta en las noches, no puede dormir, está tomando pastillas para la ansiedad. Tengo miedo de que le dé algo. Mi corazón se partió. Mi hijo estaba sufriendo, y yo tenía el dinero para salvarlo. Daniela, ella me tomó la mano. No te estoy pidiendo nada. Solo quería que entendieras por qué Gael está así. Él te ama, Marisol. Eres su mamá, pero el estrés lo está volviendo otra persona. Cuando se fue, me quedé sentada en la cocina durante horas. 400,000 pesos. Yo tenía más de 3 millones en el banco. Podía salvar a mi hijo. Esa noche no dormí. Le daba vueltas a todo en mi cabeza. ¿Por qué no le había dicho de la herencia? ¿Por qué estaba guardando el secreto? Tal vez Gael tenía razón. Tal vez yo era egoísta. El miércoles en la tarde, Gael llegó a mi casa. Traía flores, un ramo de margaritas, mis favoritas. Mamá, dijo con voz suave, perdóname, me porté como un idiota. Lo abracé. Lloré en su hombro como cuando era niña y alguien me lastimaba. Está bien, hijo, está bien. Nos sentamos en la sala. Él puso las flores en un florero. Daniela me contó que vino a verte, dijo. Ella no debió hacer eso. No quiero que te preocupes por mis problemas. Gael, eres mi hijo. Tus problemas son mis problemas. Él sonrió con tristeza. Ya sé, mamá, y por eso vine. No a pedirte dinero, sino a decirte que voy a resolver esto yo solo. Voy a trabajar más horas. Voy a conseguir un segundo empleo si es necesario. No quiero que tú cargues con mis errores. Me sentí tan orgullosa en ese momento. Ahí estaba mi hijo, el hombre que yo había criado, responsable, digno. Gael, respiré hondo. Era el momento. Tengo que contarte algo. Él me miró con curiosidad. Mi hermana Lucía murió hace unas semanas. Su expresión cambió a sorpresa. ¿La tía Lucía? ¿La que vivía en Monterrey? Sí, y ella me dejó una herencia. Gael se quedó inmóvil. ¿Una herencia? 3,200,000 pesos. Y una propiedad que se está vendiendo. En total van a ser más de 5 millones. El silencio que siguió fue tan pesado que casi no podía respirar. Gael me miraba como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿5 millones? Sí, hijo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo llegó ese dinero? El lunes, hace 2 días. Algo cambió en su rostro. No sé cómo describirlo. Fue como si una máscara cayera. Hace 2 días, repitió despacio. Y no me dijiste nada. Iba a decirte, Gael. Estaba esperando el momento. ¿El momento? Se puso de pie. Su voz subió de tono. Yo vine aquí hace una semana pidiéndote ayuda. Daniela vino ayer a contarte que estamos por perder nuestra casa. ¿Y tú ya tenías 5 millones en el banco? Gael, por favor, ¿sabes lo que he estado pasando, mamá? ¿Sabes cuántas noches no he podido dormir? ¿Cuántas veces he pensado en que sería mejor no estar aquí? Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No digas eso. Y tú tenías el dinero para ayudarme. Todo este tiempo. Apenas llegó el lunes. No es como si lo hubiera guardado por años. Él se pasó las manos por el pelo, caminando de un lado a otro de la sala. No puedo creer esto. No puedo creerlo. Me acerqué a él. Le toqué el brazo. Gael, escúchame. Iba a darte el dinero. Por eso te lo estoy diciendo. Puedo darte los 400,000 que necesitas. Puedo. Él me miró fijamente. ¿400,000? Sí, lo que Daniela me dijo que... Mamá, me interrumpió. Su voz era fría ahora, calculadora. No son 400,000. La deuda total es de 700,000. Daniela no quería asustarte con la cifra completa. 700,000.
Y eso sin contar los gastos que vienen, continuó. La universidad de Mateo en unos años, la operación que necesita mi suegra, el coche nuevo que Daniela necesita porque el suyo ya no sirve. Estamos hablando de al menos 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. Gael, yo puedo ayudarte, pero... ¿Pero qué, mamá? Se acercó a mí. Su mirada era intensa. Tú tienes 5 millones. 5 millones. ¿Para qué los necesitas tú? Yo pensaba que podría jubilarme con tranquilidad, tener algo para emergencias. Tú ya tienes 63 años. ¿Para qué necesitas 5 millones? ¿Vas a viajar por el mundo? ¿Vas a comprarte un coche último modelo? No, pero yo, en cambio, tengo 2 hijos que mantener, una esposa, una casa. Tengo toda una vida por delante. Tú ya viviste la tuya, mamá. Esas palabras me dejaron sin aire. Ya viviste la tuya, como si mi vida ya no valiera nada, como si yo ya no importara. Escúchame bien, dijo Gael, sentándose frente a mí y tomando mis manos. Su voz ahora era suave, casi amorosa. Tú eres mi mamá. Yo te amo. Y sé que tú me amas a mí, ¿verdad? Asentí, con lágrimas en los ojos. Y por eso sé que vas a hacer lo correcto. Ese dinero, Lucía te lo dejó a ti, pero realmente es para la familia, para nosotros, para tus nietos. ¿No quieres que Mateo y Sofía tengan un futuro seguro? Claro que sí. Entonces dame el dinero. Dame 1 millón ahora para arreglar todo. Y el resto, bueno, lo podemos poner a mi nombre. Así yo lo invierto bien, lo hago crecer, y cuando necesites algo, yo te lo doy. ¿No confías en mí? Confiar en él. Había confiado en él toda su vida. Gael, ese dinero es mío. Su expresión se endureció. Mamá, no seas ridícula. ¿Qué vas a hacer con 5 millones? Seguro algún estafador te va a convencer de invertir en algo falso y lo vas a perder todo. O peor, te van a asaltar. ¿Sabes cuántos casos hay de personas mayores que terminan estafadas? Personas mayores. Otra vez esa frase. Yo no soy tonta, Gael. No estoy diciendo que seas tonta. Estoy diciendo que yo sé más de dinero que tú. Soy ingeniero industrial, trabajo en finanzas. Sé cómo hacer que ese dinero crezca. En 5 años puedo duplicarlo. ¿Tú puedes hacer eso? No, no podía. Dame una semana, le dije. Déjame pensarlo. Gael se levantó. Una semana, aceptó. Pero había algo en su mirada que me asustó. Pero piénsalo bien, mamá. Porque si decides quedarte con ese dinero mientras tus nietos pierden su casa, ¿cómo crees que ellos te van a recordar? Se fue sin despedirse. Me quedé sola en la sala, con las margaritas en el florero. Y por primera vez en mi vida, sentí que mi propio hijo me estaba manipulando. Pero no quería creerlo. No podía creerlo. Esa noche, abrí el cajón de mi buró y saqué la fotografía de Lucía y yo. ¿Qué hago, hermanita?, le susurré. ¿Qué hago? Pero Lucía no podía responderme, y yo estaba más sola que nunca. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Los siguientes días fueron una tortura. Gael me llamaba cada noche. No para preguntarme cómo estaba, no para hablar de los niños o de su vida, solo para recordarme que el tiempo corría. Mamá, ya van 3 días. ¿Ya lo pensaste? Gael, necesito más tiempo. El banco no me va a dar más tiempo. Cada día que pasa, los intereses suben. Ya vamos en 720,000 pesos. Y colgaba. Daniela también me mandaba mensajes, fotos de Mateo y Sofía con caritas tristes. Los niños extrañan a su abuela. ¿Cuándo vienes a vernos? Era manipulación. Lo sabía, pero aún así me dolía. El viernes decidí salir a caminar. Necesitaba despejar la mente. Fui al parque cerca de mi casa, ese donde solía llevar a Gael cuando era niño. Me senté en una banca bajo un árbol de jacarandas, y allí, sin buscarlo, escuché una conversación que cambiaría todo. 2 mujeres estaban sentadas en la banca de al lado. Una de ellas lloraba. «Te lo dije, Rocío», decía la otra. «Tu hijo solo quiere tu dinero». Así empezó conmigo. Primero fueron préstamos pequeños, luego fue «Mamá, pon la casa a mi nombre para que no te la quiten si te enfermas». Y ahora ni siquiera me contesta las llamadas. Pero es mi hijo, Lupita. Es mi único hijo. Y por eso te está usando, porque sabe que tú darías todo por él. Así son algunos hijos ahora. Ya no tienen vergüenza.
Me quedé helada en mi banca, fingiendo leer un libro que llevaba en las manos. Yo trabajé toda mi vida, continuó Lupita. Mi marido murió y me dejó un seguro, 100,000 pesos. No era mucho, pero era mío. Mi hijo me convenció de dárselo para invertir. Hace 2 años de eso. Nunca vi ni un peso de regreso. ¿Y qué hiciste? ¿Qué podía hacer? Es mi hijo. Pero aprendí la lección. Ahora vivo en un cuarto que me renta mi hermana. Y mi hijo vive en una casa de 3 pisos con piscina. Rocío sollozó más fuerte. No quiero terminar así, pero tampoco quiero perder a mi hijo. Ya lo perdiste, mija. El hijo que tú criaste ya no existe. Ese hombre que te pide dinero es otra persona. Me levanté de la banca y me fui caminando rápido, con el corazón golpeándome en el pecho. ¿Era eso lo que me estaba pasando a mí? ¿El Gael que yo conocía ya no existía? Esa noche no pude dormir. A las 2 de la mañana prendí mi computadora vieja. No sabía mucho de Internet, pero sabía buscar en Google. Escribí: hijo adulto manipula a madre anciana por dinero. Aparecieron cientos de resultados, miles de historias como la mía. Mujeres mayores que habían dado todo a sus hijos, y los hijos, en lugar de cuidarlas, las habían dejado sin nada. Leí durante horas, testimonios, advertencias, consejos legales. Nunca pongas tu patrimonio a nombre de tus hijos. No mezcles amor con dinero. Si tu hijo solo te busca cuando necesita algo, no es amor, es interés. Cerré la computadora con lágrimas en los ojos. El sábado en la mañana, Gael llegó sin avisar. Traía una carpeta. Otra vez. Mamá, ya es sábado, solo queda un día. Gael, mira, te hice todo más fácil. Abrió la carpeta y sacó unos documentos. Aquí está todo. Solo necesito que firmes. Es una transferencia de 2 millones de pesos a mi cuenta. Uno para pagar las deudas y otro para invertir y hacerlo crecer. El resto se queda en tu cuenta. 2 millones. No 1, 2. Gael, habíamos dicho 1. Mamá, piensa, con 1 apenas cubro las deudas. Pero si me das 2, puedo invertir el segundo millón en un negocio seguro. En 1 año te lo devuelvo duplicado. Ganas tú, gano yo. ¿Qué negocio? ¿Un amigo tiene una distribuidora como la que quebró y te dejó endeudado? Se quedó callado. Su mandíbula se tensó. Ese fue diferente. Este es seguro. Mi amigo Rodrigo lleva 3 años en esto y le va muy bien. No quiero que inviertas mi dinero, Gael. No es tu dinero, explotó. Es dinero de Lucía, dinero que ella ganó porque se casó con un rico. Tú no hiciste nada para ganarlo. Sus palabras fueron como bofetadas. ¿Cómo te atreves? Es la verdad, mamá. Tú fuiste una secretaria toda tu vida. 11,000 pesos al mes. Lucía se casó bien y ahora resulta que tú eres millonaria. No es justo. Yo soy tu hijo. Yo soy quien debería heredar ese dinero. Lucía me lo dejó a mí, porque no tenía a nadie más. Pero tú sí tienes. Me tienes a mí y a tus nietos. Me levanté temblando. Vete de mi casa. ¿Qué? Que te vayas. Ahora. Gael me miró con una mezcla de furia e incredulidad. ¿Me estás corriendo? Necesito que te vayas. Agarró la carpeta con furia y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volteó. Tienes hasta mañana, mamá. Mañana vence el plazo del banco. Si no me das el dinero, no sé qué va a pasar con mi familia. Y eso va a ser tu culpa. La puerta se cerró de un golpe. Me dejé caer en el sofá temblando. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo el niño que yo mecía en mis brazos se había convertido en este hombre? Agarré mi teléfono. Marqué el número de mi prima Estela, la única familia que me quedaba además de Gael. Vivía en Puebla. Hablábamos poco, tal vez una vez cada 2 meses. ¿Marisol? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Y entonces me quebré. Le conté todo, entre sollozos, la herencia, Gael, las exigencias, las amenazas. Estela escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. Prima, tengo que decirte algo. ¿Qué? Hace como 3 meses, Gael me llamó. Se me heló la sangre. ¿Gael te llamó? Sí. Me preguntó si yo sabía si tú tenías ahorros guardados. Le dije que no sabía, que tú y yo casi no hablábamos. Entonces me preguntó si yo sabía algo de la tía Lucía, que si era cierto que era rica. ¿Y qué le dijiste? Le dije que había escuchado que Lucía vivía bien, pero que no sabía detalles. ¿Por qué lo preguntas? Sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. Estela, Lucía murió en marzo,
Y Gael me empezó a presionar por dinero desde marzo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Marisol, ¿tú crees que él ya sabía? No lo sé, pero en el fondo de mi corazón sí lo sabía. Gael sabía de la herencia antes de que yo se lo dijera. Por eso había empezado a visitarme más seguido. Por eso preguntaba por mis finanzas. Por eso insistía en que le diera mi sueldo. Había estado esperando ese dinero. Prima, dijo Estela con voz suave, prométeme que no vas a firmar nada. Por favor. No lo sé, Estela. Es mi hijo. Es un hombre de 40 años que te está extorsionando. Eso no es un hijo. Eso es un abusador. Colgamos. Me quedé sentada en la sala, con la fotografía de Lucía en mis manos, y entonces lo entendí. Lucía me había dejado ese dinero porque ella sabía lo que era estar sola. Sabía lo que era no tener a nadie. Me lo dejó para que yo tuviera paz en mis últimos años, no para que se lo diera a Gael. El domingo en la mañana fui a misa. No era muy religiosa, pero necesitaba un lugar donde pensar. Me senté en una banca del fondo. El padre Julio daba su homilía sobre el hijo pródigo. Pero recordemos, decía, que el padre del hijo pródigo lo recibió cuando regresó arrepentido, no cuando regresó exigiendo. El amor de padre no es ser tonto, es ser sabio, y a veces la mayor sabiduría es decir no. Salí de la iglesia con una claridad que no había sentido en días. Regresé a mi casa, saqué mi teléfono, marqué el número del banco. Banco Nacional, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero hablar con el señor Navarro, por favor, el gerente. ¿De parte de quién? Marisol Herrera. Es urgente. Me pasaron con él. Señora Marisol, ¿qué se le ofrece? Señor Navarro, necesito hacer algo con mi cuenta, y necesito hacerlo hoy, antes de que sea tarde. Dígame qué necesita. Estoy aquí para ayudarla. Respiré hondo. Quiero que toda mi cuenta quede bloqueada. Que nadie, absolutamente nadie más que yo, pueda acceder a ese dinero, ni siquiera con un poder notarial. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto. Puedo configurar su cuenta con una clave de seguridad especial. Pero señora, ¿está todo bien? No, señor Navarro, no está todo bien, pero va a estarlo. Esa tarde fui al banco. Firmé todos los papeles necesarios. El señor Navarro me explicó todo con paciencia. Listo, señora Marisol. Su dinero está completamente protegido. Solo usted puede autorizarlo con su firma física y una clave que nadie más conoce. Salí del banco sintiéndome más ligera. Cuando llegué a mi casa, Gael ya estaba esperándome en la puerta. Traía a Daniela y a los niños. Mateo y Sofía corrieron hacia mí. ¡Abuela! Los abracé con todas mis fuerzas. Los extrañaba tanto. Pero Gael no me saludó. Su cara estaba seria. Mamá, ya es domingo. ¿Firmaste los papeles? Miré a mis nietos, miré a Daniela, miré a Gael, y dije las palabras que cambiarían todo. No, Gael, no voy a darte mi dinero. El silencio que siguió a mis palabras fue como un vidrio rompiéndose. Mateo y Sofía me miraban sin entender. Daniela tenía los ojos muy abiertos. ¿Y Gael? Gael se había quedado completamente inmóvil. ¿Qué dijiste?, preguntó con voz baja, peligrosamente baja. Dije que no, Gael, no voy a darte mi dinero. Daniela se agachó rápidamente. Niños, vayan a jugar al patio, ahora. Pero mamá, ahora. Mateo y Sofía salieron corriendo hacia el patio trasero. Daniela cerró la puerta de vidrio que daba hacia allá. Gael dio un paso hacia mí. Su rostro estaba rojo. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Sí, tomé una decisión sobre mi dinero. No es solo tu dinero, es el futuro de tus nietos, es mi casa. Es todo lo que tengo. No, Gael, es todo lo que yo tengo. Yo trabajé 40 años. Tú no trabajaste por ese dinero, gritó. Lucía se lo ganó. Tú solo tuviste suerte. Lucía me lo dejó a mí, porque era una vieja amargada que nunca tuvo hijos. Si hubiera tenido hijos, jamás te hubiera dejado nada. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero esta vez no lloré. Esta vez algo dentro de mí se endureció. Vete de mi casa, Gael. No me voy a ir hasta que firmes esos papeles. Entonces voy a llamar a la policía. Daniela intervino. Gael, por favor, cálmate. Tú cállate, le gritó a su esposa. Daniela retrocedió, asustada. Era la primera vez que yo lo veía tratarla así. Gael se volteó hacia mí de nuevo. ¿Sabes qué, mamá?
Siempre supe que eras egoísta. Toda mi vida me lo decías. Hijo, yo me sacrifiqué por ti. Yo trabajé por ti. Yo lo dejé todo por ti. Como si yo te hubiera pedido nacer. Como si yo te debiera algo. Gael. ¡No! Ahora me toca hablar a mí. Caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Toda mi infancia fue escuchar tus quejas. Ay, estoy tan cansada. Ay, tengo que trabajar tanto. ¿Y sabes qué? Todos los padres trabajan. No eres especial. Yo te di todo lo que pude. Me diste lo mínimo. ¿Quieres que te aplauda por hacer lo que se supone que debe hacer una madre? Cada palabra era un golpe. Yo nunca te pedí una medalla, dije con voz temblorosa. Solo pedía un poco de amor, de respeto. Gael se rió, una risa amarga, cruel. ¿Respeto? ¿Quieres que te respete? Respétate tú primero. Mira cómo vives, en este departamento viejo con muebles de segunda mano, usando la misma ropa desde hace 10 años. Das lástima. ¡Gael! Daniela intentó detenerlo. Es la verdad. Y ahora que por fin tiene la oportunidad de ayudar a su propia familia, ¿qué hace? Se aferra al dinero como una avara. No soy avara. Solo quiero... ¿Quieres qué? ¿Viajar? ¿Irte de crucero? ¿Comprarte ropa cara? Se acercó a mí hasta que nuestros rostros quedaron a centímetros. Tienes 63 años, mamá. Tu vida ya se acabó. ¿Para qué necesitas 5 millones de pesos? Para vivir con dignidad, respondí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Para no tener que depender de nadie, ni siquiera de ti. Depender... Ah. Gael asintió lentamente. Ya entendí. No confías en mí. No confío en lo que te has convertido. ¿Y en qué me he convertido, mamá? ¿En un hombre con responsabilidades? ¿En alguien que necesita dinero para cuidar a su familia? Perdóname por no ser perfecto como tú. Yo nunca dije ser perfecta, pero lo piensas. Siempre lo has pensado. Pobre de mí. Me sacrifiqué tanto. Pero ¿sabes qué? A lo mejor si mi padre se fue porque no aguantaba vivir contigo. Esa frase me partió en dos. Daniela ahogó un grito. Gael, ya basta, dijo ella con lágrimas en los ojos, pero él no se detuvo. A lo mejor él tenía razón en irse. A lo mejor yo debí irme también hace años, pero no, me quedé. Venía cada domingo a comer tu comida fría y escuchar tus historias de cómo la vida fue tan dura contigo. Todo para mantener la paz, para que no te sintieras sola. Si venías por lástima, no tenías que venir. Tienes razón, no tenía que venir. ¿Y sabes qué? Ya no voy a venir más. Agarró a Daniela del brazo. Vámonos. Gael, los niños, que se vengan. Llamó a Mateo y Sofía. Los niños entraron confundidos desde el patio. Despídanse de su abuela, dijo Gael con voz helada, porque no la van a volver a ver. ¿Por qué, papá? Preguntó Sofía con ojitos asustados. Porque su abuela decidió que el dinero es más importante que su familia. Eso no es cierto, dije mirando a mis nietos. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Yo los amo más que a nada en el mundo, pero no tanto como para ayudarnos, dijo Gael. Tomó a sus hijos de las manos y salió hacia la puerta. Daniela se quedó un momento. Me miró con algo que parecía tristeza, o tal vez culpa. Lo siento, Marisol, susurró. Yo no quería que llegara a esto. Y se fue. La puerta se cerró. Me quedé sola en mi sala, sola con el silencio, sola con mi dolor. Me dejé caer en el sofá y lloré. Lloré como no lloraba desde que tenía 20 años, y el padre de Gael me dejó. Lloré por mi hijo, por la persona que era, por la persona que ya no era. Lloré por mí, por todos esos años de sacrificio que él acababa de tirar a la basura con sus palabras. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora, tal vez 2. Cuando finalmente pude levantarme, fui a mi recámara. Abrí el cajón del buró. Saqué la fotografía de Lucía y yo. Tenías razón, hermanita, le dije a la imagen. Tenías razón en alejarte de mí cuando tu esposo te lo pidió. A veces la familia solo te lastima. Pero entonces noté algo que nunca había visto. Detrás de la fotografía había algo escrito con la letra de Lucía. Le di vuelta a la foto. Con tinta azul, casi borrada por el tiempo, decía: Marisol, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Perdóname por todos los años perdidos. Quise buscarte tantas veces, pero el orgullo siempre me detuvo. Este dinero es para ti, solo para ti.
No lo compartas con nadie que no te valore. Vive, hermana. Vive la vida que yo no pude vivir. Con amor, Lucía. Mis manos temblaron. Lucía lo sabía. Sabía que alguien podría presionarme. Sabía que yo era débil cuando se trataba de familia. Y por eso me dejó ese mensaje. No lo compartas con nadie que no te valore. Me senté en el borde de mi cama con la fotografía en las manos. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no sentía culpa, sentía claridad. Gael había mostrado quién era realmente, y yo había tomado la decisión correcta. Guardé la fotografía de nuevo en el cajón, me lavé la cara, me peiné, me puse mi vestido azul, el que guardaba para ocasiones especiales, y tomé mi teléfono. Marqué el número del señor Navarro. Señor Navarro, soy Marisol Herrera. Necesito programar una cita con usted, lo más pronto posible. Por supuesto, señora. ¿Para qué sería? Respiré hondo. Quiero hacer una donación muy grande. Hubo una pausa. ¿Una donación? Sí. Quiero donar 2 millones de pesos a una fundación que ayude a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Mujeres que, como yo, trabajaron toda su vida y merecen terminar sus días con dignidad. Señora Marisol, ¿está segura? Más segura que nunca en mi vida. ¿Cuándo quiere hacer esto? Mañana por la mañana, primera hora. Allí estaré. Colgué. Y por primera vez en semanas sonreí. Gael creía que me había ganado. Creía que me había roto. Pero lo que no sabía era que acababa de liberarme. Si él quería verme como una mujer egoísta que prefería el dinero sobre su familia, entonces eso sería. Pero yo sabía la verdad. No estaba eligiendo el dinero. Estaba eligiéndome a mí. Y estaba eligiendo honrar la memoria de mi hermana de la manera correcta. Esa noche dormí mejor que en meses, porque por fin había entendido algo que debía entender hace mucho tiempo. Amar a tu hijo no significa dejarte destruir por él. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me gustaría saber que no estoy sola en esto. El lunes por la mañana llegué al banco a las 9 en punto. El señor Navarro me estaba esperando en su oficina. Me ofreció café, pero le dije que no. Quería hacer esto rápido antes de que pudiera arrepentirme. Señora Marisol, dijo mientras abría una carpeta, quiero asegurarme de que entiende lo que está a punto de hacer. Va a donar 2 millones de pesos. Esa es una cantidad muy grande de dinero. Lo entiendo perfectamente. ¿Y está completamente segura de que nadie la está presionando para hacer esto? Sonreí con tristeza. Al contrario, señor Navarro. Alguien me estaba presionando para no hacerlo. Pero esa persona ya no tiene voz en mis decisiones. Él asintió lentamente, como si entendiera más de lo que yo había dicho. Muy bien. He investigado algunas fundaciones serias que trabajan con mujeres mayores. Esta, señaló un documento, se llama Manos de Plata. Ayuda a mujeres de más de 60 años que están en situación de pobreza o abandono. Les dan apoyo económico, atención médica y, lo más importante, les devuelven su dignidad. Manos de Plata. El nombre me gustó. Esa es perfecta. Excelente. Solo necesito que firme aquí, aquí y aquí. Firmé los documentos con mano firme. 2 millones de pesos, transferidos de mi cuenta a una fundación que ayudaría a mujeres como yo. Mujeres que habían trabajado toda su vida y merecían terminar sus días sin miedo. Listo, dijo el señor Navarro. La transferencia se procesará hoy mismo. ¿Quiere un comprobante? Sí, por favor. Me entregó los papeles, los guardé en mi bolsa. Señora Marisol, dijo él con voz suave, no sé qué situación está viviendo, pero quiero que sepa que tomó una decisión muy valiente y muy generosa. Gracias, señor Navarro. Salí del banco sintiéndome extraña. No feliz, exactamente, pero sí en paz. Me quedaban 3.200.000 pesos. Todavía era más dinero del que había tenido en toda mi vida. Suficiente para vivir con comodidad el resto de mis días, para no depender de nadie, para ser libre. Pasaron 2 días, 2 días de silencio. Gael no llamó, no mandó mensaje, nada. Yo tampoco lo busqué. El miércoles por la tarde estaba preparando la cena cuando sonó el timbre. Primero pensé en no abrir, pero algo me dijo que tenía que hacerlo. Era Gael. Pero no el Gael furioso del domingo. Este Gael se veía destruido. Tenía ojeras profundas.
la camisa arrugada, el cabello despeinado. «Mamá», dijo con voz ronca, «necesito hablar contigo». Lo dejé pasar, no porque quisiera, sino porque todavía era mi hijo, y una parte de mí, por más pequeña que fuera, aún esperaba que viniera a disculparse. Se sentó en el sofá sin que lo invitara. Puso sus manos en la cabeza. «Fui al banco esta mañana», dijo. Se me heló la sangre. «¿Al banco?» «Sí. Fui a hablar con el gerente, con ese tal Navarro». Levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos. «Le pedí que me ayudara a convencerte de que me prestaras el dinero. Le expliqué mi situación. Le dije que eras mi madre y que necesitaba tu ayuda. Gael, ¿sabes qué me dijo?» Su voz empezó a subir. Me dijo que ya no podía ayudarme, que ya era tarde. «Gael, yo puedo explicar». Me dijo que donaste 2 millones de pesos. Se puso de pie de un salto. 2 millones. A una fundación. A desconocidos. No dije nada. No había nada que decir. Al principio pensé que estaba mintiendo, continuó Gael. Caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Le dije que eso era imposible, que mi madre nunca haría algo así. Pero él me mostró los documentos, tu firma, la transferencia, todo. Era mi dinero, Gael. «Era nuestro dinero», gritó. «Era para tu familia, para tus nietos». «No», dije con voz firme. «Era mi dinero. Mi hermana me lo dejó a mí. No a ti. Tu hermana está muerta. No le importa a quién se lo des. A mí sí me importa». Gael se dejó caer en el sofá. Puso su cabeza entre las manos. «No puedo creer que hayas hecho esto», murmuró. «No puedo creerlo». Por un momento sentí lástima por él. Se veía tan pequeño, tan roto. Pero entonces habló de nuevo. «¿Sabes lo que va a pasar ahora, mamá?» Levantó la vista, y en sus ojos ya no había dolor. Había algo frío, calculador. «El banco va a ejecutar la hipoteca. Vamos a perder la casa. Daniela va a tener que sacar a los niños de su escuela. Vamos a tener que mudarnos con sus padres. Todo porque tú decidiste regalar el dinero que nos hubiera salvado. Yo no te hice esto, Gael. Tú te lo hiciste a ti mismo». «¿Yo?» Se rió sin humor. «¿Yo me endeudé a propósito? ¿Yo invertí en un negocio fraudulento porque sí? Estaba tratando de hacer crecer el dinero, para darles una vida mejor a mis hijos. Invertiste dinero que no tenías, porque confiaba en que mi familia estaría ahí para apoyarme si algo salía mal. Eso es lo que hacen las familias, mamá. Se apoyan. Apoyar no es regalar millones, Gael. Apoyar es estar ahí en los momentos difíciles, escuchar, abrazar. Yo te hubiera apoyado de 1000 maneras, pero no podías conformarte con eso. Querías todo el dinero, porque lo necesitaba. No, lo querías. Hay una diferencia». Gael se quedó mirándome con una expresión que nunca había visto antes. Odio puro. «Eres una mala madre», dijo con voz lenta, venenosa. «Una mala persona. Toda mi vida me dijiste que me amabas, pero ahora veo que eso era mentira. Solo te amabas a ti misma. No es cierto. Si me amaras de verdad, me hubieras ayudado, pero elegiste a un montón de viejas desconocidas antes que a tu propio hijo. Elegí ayudar a mujeres que realmente lo necesitan, mujeres que fueron abandonadas por sus familias, mujeres como yo. Tú no has sido abandonada. Yo venía cada domingo, te llamaba, te visitaba, venías por obligación, y ahora ni siquiera eso». Gael se levantó del sofá. «Tienes razón, ya no voy a venir más. De hecho, quiero que sepas algo». Se acercó a mí hasta quedar frente a frente. «Cuando Daniela y yo nos mudemos a casa de sus padres, voy a prohibirle a Mateo y Sofía que te vean. No quiero que mis hijos crezcan pensando que es normal que una abuela sea tan egoísta». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «No puedes hacer eso». «Puedo y lo voy a hacer. Son mis hijos. Yo decido con quién conviven». «Gael, por favor». «¿Por favor qué? ¿Ahora sí me suplicas? ¿Dónde estaban tus súplicas cuando firmaste esos papeles en el banco?» «Gael, me das asco, mamá. De verdad». Caminó hacia la puerta. Yo lo seguí. «Gael, espera». Se detuvo en el umbral sin voltear. «¿Qué?» Yo todavía tengo 3 millones. Puedo darte algo. No todo, pero...» Se volteó lentamente y sonrió. Pero no era una sonrisa de alivio. Era una sonrisa de triunfo. «Ah, ahora sí quieres dar.
ahora que viste que realmente te voy a quitar a tus nietos. No es eso. Sí es eso, mamá. ¿Y sabes qué? Ya es tarde. Si hubieras aceptado desde el principio, todo hubiera sido diferente. Pero elegiste ser terca. Ahora vas a vivir con las consecuencias. ¿Cuánto necesitas?, pregunté desesperada. Dime cuánto y te lo doy. ¿Cuánto? Todo. Quiero los 3 millones restantes. Gael, eso es imposible. Entonces no me interesa. O me das todo, o no me das nada. Así de simple. Ese dinero es para mi vejez, para cuando ya no pueda trabajar. Deberías haber pensado en eso antes de regalar 2 millones. Lo hice porque tú me presionaste, porque me cansé de tus amenazas. Yo nunca te amenacé. Me dijiste que no iba a ver a mis nietos. Eso no es una amenaza, mamá. Es una consecuencia. Hay una diferencia. Se fue. Esta vez no dio un portazo. Solo cerró la puerta suavemente. Y eso fue peor, porque significaba que realmente había terminado. Me quedé parada en medio de la sala, temblando. Había perdido a mi hijo, había perdido a mis nietos. Me dejé caer en el sofá y las lágrimas llegaron. Pero esta vez no eran lágrimas de culpa, eran lágrimas de duelo. Estaba llorando la muerte de una ilusión, la ilusión de que Gael era el hijo que yo creía que era. No sé cuánto tiempo pasó. El sol se metió. La sala quedó en penumbras. Finalmente me levanté. Fui a la cocina. Me preparé un té de manzanilla. Y mientras lo tomaba, pensé en las palabras que el padre Julio había dicho en misa. El amor de padre no es ser tonto, es ser sabio. Y a veces la mayor sabiduría es decir no. Había dicho no. Y aunque dolía más de lo que podía soportar, sabía que había hecho lo correcto. Porque si le hubiera dado el dinero, ¿qué hubiera pasado? Gael hubiera vuelto a perderlo, y hubiera regresado por más, y yo me hubiera quedado sin nada, sin dinero, sin dignidad, sin paz. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón de mi buró, saqué la fotografía de Lucía, leí de nuevo su mensaje escrito en la parte de atrás. No lo compartas con nadie que no te valore. Lo hice, hermanita, le susurré. Tomé la decisión difícil, la que tú hubieras querido que tomara. Guardé la fotografía de nuevo, y por primera vez en días dormí toda la noche, sin pesadillas, sin culpa, solo con la certeza de que había protegido lo único que me quedaba, mi dignidad y mi libertad. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Las primeras semanas fueron las más difíciles. Me despertaba en las madrugadas pensando en Mateo y Sofía. ¿Estarían bien? ¿Me extrañarían? ¿Les habría contado Gael mentiras sobre mí? Cada domingo, a la hora en que solían llegar, miraba la puerta esperando escuchar sus voces, pero la puerta nunca se abría. El silencio se convirtió en mi compañero constante. Un mes después de la última vez que vi a Gael, recibí una llamada de la Fundación Manos de Plata. ¿Señora Marisol Herrera? Sí, soy yo. Le habla Sofía Mendoza, directora de la Fundación. Quería agradecerle personalmente por su donación. 2 millones de pesos. Señora, usted no tiene idea del bien que va a hacer con ese dinero. ¿De verdad? De verdad. Con esa cantidad vamos a poder ayudar a 120 mujeres durante todo un año. Les vamos a dar despensas mensuales, atención médica, apoyo psicológico. Algunas de ellas no tienen dónde vivir. Ahora van a tener un techo. Sentí algo cálido en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Me gustaría conocerlas, dije. ¿Sería posible? Por supuesto. ¿Cuándo le gustaría venir? ¿Mañana? Al día siguiente, tomé el metro hacia el sur de la ciudad. La fundación estaba en una colonia humilde, en un edificio de 2 pisos pintado de amarillo. Sofía me recibió en la entrada. Era una mujer de unos 50 años, con cabello corto y una sonrisa genuina. Señora Marisol, qué gusto conocerla en persona. El gusto es mío. Me llevó a recorrer las instalaciones. En el primer piso había un comedor donde unas 30 mujeres estaban almorzando. Algunas muy mayores, de 70 u 80 años, otras de mi edad. Muchas de ellas, explicó Sofía, fueron abandonadas por sus familias. Sus hijos las dejaron en la calle cuando ya no podían trabajar. O peor, les quitaron sus casas, sus pensiones, todo.
Me detuve frente a una mujer delgada, de cabello blanco, que comía sola en una mesa del rincón. ¿Puedo sentarme?, le pregunté. Ella levantó la vista, sorprendida. «Claro, hija». Me senté frente a ella. Sofía nos dejó a solas. «¿Cómo se llama?» «Guadalupe. Pero todos me dicen Lupita». Lupita. El mismo nombre de la mujer que había escuchado en el parque semanas atrás. ¿Puedo preguntarle qué la trajo aquí, doña Lupita? Ella sonrió con tristeza. La misma historia de todas las que estamos aquí, supongo. Mi hijo me pidió dinero. Le di todo lo que tenía. Después me pidió que pusiera mi casa a su nombre para protegerla. Y un mes después me dijo que se iba a mudar a vivir ahí con su familia, que yo podía quedarme en el cuarto de servicio. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Y qué hizo? Me fui. Preferí vivir en la calle que vivir como sirvienta en mi propia casa. Tomó un sorbo de su café. Estuve 2 meses durmiendo en albergues hasta que encontré este lugar. Y aquí, aunque no tengo nada, tengo más de lo que tenía con mi hijo. Tengo paz. Esa palabra de nuevo, paz. ¿No extraña a su hijo?, pregunté. Extraño al hijo que creí que era. Pero ese hijo nunca existió. Era solo una ilusión que yo me había creado. Me miró directamente a los ojos. Usted también tiene un hijo que le quitó todo, ¿verdad? ¿Cómo lo supo? Porque todas las que llegamos aquí tenemos la misma mirada. La mirada de quien amó demasiado a la persona equivocada. Pasé toda la tarde en la fundación. Escuché historias. Tantas historias parecidas a la mía. Rosa, de 65 años, cuyos hijos vendieron su casa mientras ella estaba hospitalizada. Carmen, de 70, que firmó un poder notarial que su hija usó para vaciar su cuenta bancaria. Teresa, de 62, que trabajó 40 años como enfermera para que su hijo estudiara medicina, y cuando ella enfermó, su hijo se negó a atenderla porque no tenía tiempo. Todas habían dado todo, y todas habían perdido todo, excepto su dignidad. Eso nadie se los había podido quitar. Cuando salí de la fundación esa tarde, ya no me sentía tan sola. Había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, un lugar donde pertenecía. A la semana siguiente, volví a la fundación. Esta vez, llevé comida que había cocinado, arroz con pollo, frijoles, tortillas hechas a mano. Sofía me recibió con sorpresa. «Señora Marisol, no tenía que hacer esto. Quería hacerlo. Además, cocino para una y siempre me sobra». Esa fue la primera vez. Después, volví la siguiente semana. Y la siguiente. Pronto, me convertí en voluntaria oficial. Iba 3 veces por semana. Ayudaba en la cocina, escuchaba a las mujeres. A veces solo me sentaba con ellas a tomar café y platicar. Y algo extraño empezó a suceder. Yo, que había perdido a mi familia, encontré una nueva familia. Guadalupe se convirtió en mi mejor amiga. Nos sentábamos juntas cada vez que yo visitaba. Me contaba historias de su vida antes de que todo se derrumbara. Había sido maestra de primaria, viuda desde los 50. Crió a su hijo sola, igual que yo. ¿Sabe qué es lo irónico?, me dijo una tarde. Mi hijo ahora vive en mi casa, pero según me enteré por una vecina, está solo. Su esposa lo dejó. Se llevó a los niños, y él está ahí, en esa casa grande, completamente solo. ¿Y cómo se siente al saber eso? Antes hubiera sentido lástima. Hubiera corrido a ayudarlo. Pero ahora solo siento indiferencia. Ya no es mi problema. Indiferencia. Yo todavía no llegaba a ese punto. Todavía pensaba en Gael todos los días. Todavía me preguntaba cómo estarían mis nietos. Pero poco a poco el dolor se iba convirtiendo en algo diferente. No en odio, nunca en odio, en aceptación. 3 meses después de mi última conversación con Gael, recibí un mensaje de Daniela. Era corto. Marisol, solo quería que supieras que perdimos la casa. Nos mudamos con mis padres. Los niños te extrañan, yo también. Pero Gael me prohibió contactarte. Lo siento. Leí el mensaje una y otra vez. Habían perdido la casa, tal como Gael había dicho que pasaría. Y mi primer instinto fue responder: dile a Gael que venga, le ayudo. Pero no lo hice, porque finalmente había entendido algo fundamental. Ayudar a Gael no lo salvaría, solo lo haría más dependiente, más débil. Él necesitaba aprender, necesitaba caer y necesitaba levantarse solo.
Esa era la única forma en que algún día podría convertirse en el hombre que yo siempre creí que era. Guardé el teléfono sin responder y seguí con mi vida, mi nueva vida, una vida en la que me levantaba cada mañana sin el peso de las expectativas de nadie, en la que cocinaba lo que quería, veía las películas que quería, salía cuando quería. Me compré ropa nueva, nada extravagante, pero ropa que me hacía sentir bien. Un vestido color lavanda, un par de zapatos cómodos pero bonitos, un suéter de lana suave que me hacía sentir abrazada. Me corté el cabello, un corte moderno, a los hombros. La estilista me dijo: «Se ve usted 10 años más joven». Empecé a tomar clases de pintura en un centro cultural cerca de mi casa. Nunca había pintado en mi vida, pero descubrí que se me daba bien, que me relajaba. Y cada domingo, en lugar de esperar a que Gael viniera, iba a la fundación. Allí, rodeada de mujeres que habían pasado por lo mismo que yo, me sentía comprendida. No tenía que explicar mi dolor. Ellas lo conocían, y ellas me enseñaron algo que Gael nunca entendió, que el amor verdadero no se mide en dinero, se mide en presencia, en respeto, en gratitud. Una tarde, mientras pintaba en mi clase, mi profesora se acercó. «Marisol, esto está hermoso». Había pintado una casa pequeña con un jardín lleno de flores, y en la ventana una figura de mujer mirando hacia afuera. «¿Es su casa?», preguntó la profesora. «No», respondí. «Es la casa de mi hermana, la que nunca pude visitar». «¿Por qué no la visitó?». «Por orgullo, por miedo, por tonterías que ahora no importan». «¿Y la mujer en la ventana?». Miré la pintura. «Soy yo, buscando lo que perdí, pero ahora entiendo que no necesito buscar afuera. Lo que necesito está dentro de mí». La profesora sonrió. «Eso es muy profundo, Marisol. Debería escribirlo. Tal vez lo haría. Tal vez algún día escribiría mi historia, para que otras mujeres supieran que no están solas, que es posible empezar de nuevo, incluso a los 63 años. 6 meses después de la ruptura con Gael, me llegó una carta. No venía de él, venía de un abogado. Con manos temblorosas la abrí. «Estimada señora Herrera, por medio de la presente le informo que su hijo, el señor Gael Herrera Mendoza, ha iniciado un proceso legal para solicitar pensión alimenticia de su parte, argumentando que usted cuenta con los recursos económicos suficientes y él se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. Adjunto citatorio para audiencia». Leí la carta 3 veces. Gael me estaba demandando. Mi propio hijo me estaba demandando por pensión alimenticia. Mi primera reacción fue llorar. La segunda fue reír, porque la ironía era demasiado absurda. Llamé a un abogado. El licenciado Ramírez, el mismo que había gestionado la herencia de Lucía, me recomendó a una colega especializada en derecho familiar. «Señora Marisol», me dijo la licenciada Torres durante nuestra primera reunión, «legalmente, su hijo no tiene ninguna base para demandarla por pensión alimenticia. Él es un adulto sano, capaz de trabajar. Además, usted no tiene obligación legal de mantenerlo. Entonces, ¿qué hago? Presentamos una respuesta formal. Mostramos evidencia de que él tiene empleo y capacidad económica. Y listo. El juez desechará la demanda». ¿Y si yo quisiera darle algo? La licenciada me miró con seriedad. ¿De verdad quiere hacer eso? Pensé en Mateo y Sofía, en sus caritas, pero luego pensé en Guadalupe, en Rosa, en Carmen, en Teresa, en todas las mujeres que habían dado todo y se habían quedado sin nada. «No», dije finalmente. «No quiero». «Bien, porque darle dinero en este momento solo reforzaría su comportamiento. Él necesita aprender que no puede manipular a las personas, especialmente a su madre». La audiencia fue 3 semanas después. Llegué al juzgado con la licenciada Torres. Gael estaba ahí con su abogado. Se veía mal, más delgado, con más canas, cansado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, yo esperaba ver enojo, pero solo vi vergüenza. El juez escuchó ambas partes. El abogado de Gael presentó su caso. Mi hijo estaba desempleado. Mentira. Había perdido su casa. Verdad. Necesitaba apoyo urgente, debatible. La licenciada Torres presentó nuestra defensa. Gael tenía 42 años, un título universitario, estaba en edad productiva y no existía base legal para su demanda.
El juez tardó exactamente 10 minutos en decidir. Demanda desechada por improcedente. El demandante deberá pagar las costas judiciales. Siguiente caso. Gael se quedó paralizado en su silla. Salí del juzgado sin mirar atrás. Esa noche, en mi cama, abracé la fotografía de Lucía. Lo hice, hermanita, le susurré. Me defendí, me protegí, como tú hubieras querido. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que estaba del lado correcto. No del lado fácil, del lado correcto. Porque amar a tu hijo no significa dejarlo destruirte. Significa amarte a ti misma lo suficiente para decir, hasta aquí. Y confiar en que la vida, el tiempo, el karma, como quieras llamarlo, se encargaría del resto. Yo ya había hecho mi parte. Ahora solo me quedaba vivir. Vivir la vida que Lucía me había regalado. Con paz, con dignidad, con libertad. Un año pasó. Un año en el que no volví a saber nada de Gael. En el que me acostumbré al silencio. Y en el que, por primera vez en décadas, fui completamente feliz. Hasta que un martes de octubre vi a Daniela en el supermercado. Estaba sola, empujando un carrito casi vacío. Se veía más delgada, más apagada. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella se detuvo en seco. Marisol, Daniela. Ninguna de las dos sabía qué decir. Finalmente, ella bajó la mirada. ¿Cómo estás? Bien, respondí. Y era verdad. ¿Y tú? Sobreviviendo. Hubo un silencio incómodo. ¿Los niños? Pregunté. Bien, más grandes. Mateo ya tiene 9, Sofía 6. ¿Cuánto tiempo? Sí. Daniela respiró hondo, como tomando valor. Marisol, yo necesito contarte algo. No tienes que... Sí tengo que... Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gael y yo nos separamos hace 3 meses. Se me cortó la respiración. ¿Qué? Después de perder la casa todo empeoró. Gael empezó a beber. Perdió su trabajo por llegar tarde constantemente. Consiguió otro, pero también lo despidieron. Después otro y otro. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cada vez que lo corrían era culpa de alguien más. Del jefe, de los compañeros, de la economía, tuya. ¿A mía? Decía que si tú le hubieras dado el dinero, nada de esto hubiera pasado, que tú lo habías condenado al fracaso. Se lo decía a quien quisiera escuchar, a mis padres, a sus amigos, a los niños. Se me encogió el corazón. ¿A los niños? Les decía que su abuela era mala, que tenía mucho dinero y no quiso ayudarnos. Mateo empezó a tener pesadillas. Sofía preguntaba por qué la abuela no los quería. Fue horrible. Daniela, yo... No, déjame terminar. Se secó las lágrimas. Un día, hace unos 6 meses, llegó Gael borracho. Empezó a gritarme, a culparme también a mí. Dijo que yo debía haber convencido mejor a la vieja de darle el dinero, que todo era mi culpa también. Hizo una pausa, y cuando Mateo intentó defenderme, Gael lo empujó. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Le pegó a Mateo? No, solo lo empujó, pero fue suficiente. Esa noche empaqué lo que pude y me fui con los niños a casa de mi hermana. Inicié el divorcio a la semana siguiente. Lo siento tanto, Daniela. No tienes por qué sentirlo. Tú tenías razón, siempre la tuviste. Gael estaba enfermo, no de algo físico, de algo del alma, de codicia, de resentimiento. Y yo fui tonta en no verlo antes. ¿Dónde está ahora? Con un amigo, o al menos eso es lo que me dijeron. No lo sé, ya casi no lo veo, solo cuando viene por los niños cada 2 semanas. Pero últimamente ni eso. Los últimos 2 fines de semana no se presentó. Daniela miró su carrito casi vacío. La pensión que me da apenas alcanza para lo básico. Trabajo en un call center. Mis padres ayudan con los niños. No es fácil, pero es mejor que vivir en ese infierno. ¿Los niños están bien? Están en terapia. Mateo está enojado con el mundo. Sofía tiene miedo de todo, pero poco a poco van sanando. Me miró directamente a los ojos. Te extrañan, Marisol. Hablan de ti, de tus comidas, de tus cuentos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Puedo verlos? Me encantaría. Pero legalmente, hasta que el divorcio se finalice, Gael aún tiene voz. Y si se entera de que te dejé verlos, puede usar eso en mi contra. Entiendo. Pero cuando todo termine, te prometo que te los llevaré. Ellos necesitan a su abuela.
la verdadera, no las mentiras que Gael les contó. Nos despedimos con un abrazo, y mientras la veía irse, sentí algo que no esperaba sentir. No satisfacción por la caída de Gael, sino tristeza. Tristeza por el hombre en que se había convertido, por la familia que había destruido con sus propias manos. 2 semanas después, estaba en la fundación ayudando a preparar la cena cuando Guadalupe se acercó. «Marisol, hay alguien afuera que pregunta por ti». «¿Por mí?» «Sí, un hombre. Se ve mal». Salí al patio delantero, y allí estaba Gael, pero no el Gael que yo conocía. Este era un hombre roto, demacrado, con la ropa sucia, la barba descuidada, los ojos hundidos. «Mamá», dijo con voz ronca. Me quedé paralizada. «¿Qué haces aquí?» «Te busqué en tu casa. Tu vecina me dijo que podrías estar aquí». Miró el edificio de la fundación. «Es aquí donde donaste mi dinero, ¿verdad?» «Gael, alguna vez me llamaste loco», dijo con voz quebrada. «¿Te acuerdas? Cuando insistía en que me dieras el dinero, me dijiste que estaba loco». Se rió sin humor. «Tal vez tenías razón». No dije nada. «Perdí todo, mamá. Mi casa, mi trabajo, mi esposa, mis hijos». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias. «Y lo peor es que sé que fue mi culpa. Todo fue mi culpa». «Gael, no vine a pedirte dinero», me interrumpió. «Vine a decirte que tenías razón. En todo. Yo te usé, te manipulé, dije cosas horribles y ahora estoy viviendo en el infierno que yo mismo creé». Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí instintivamente. «No te voy a hacer daño», dijo levantando las manos. «Solo quería que supieras que lo siento. Siento todo, pero sé que es muy tarde para eso». Se dio la vuelta para irse. «Gael», lo llamé. Se detuvo sin voltear. «¿Estás durmiendo en la calle?» A veces en casa de un amigo. Depende». «¿Estás comiendo?» «Lo suficiente». Respiré hondo. «Hay un albergue a 3 cuadras de aquí, para hombres. Dan comida, techo, ayuda para buscar trabajo. Si quieres, puedo darte la dirección». Se volteó lentamente. Me miró con ojos llorosos. «¿Por qué harías eso? Después de todo lo que te hice. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hijo. No merezco tu compasión». «Tal vez no, pero yo no ayudo porque la gente lo merezca. Ayudo porque puedo». Le di la dirección del albergue. Me escuchó en silencio. «Gracias, mamá». «Gael, una cosa más». «¿Sí?» «Daniela y los niños te necesitan. No tu dinero, a ti, el verdadero tú. Busca ayuda. Ve a terapia. Deja de beber. Reconstruye tu vida, no por mí, por ellos». Asintió sin poder hablar, y se fue caminando lentamente, con los hombros caídos. Esa noche no pude dormir. No de culpa. No de arrepentimiento, de aceptación. La vida había cobrado sus deudas, tal como siempre lo hace. Gael había elegido el camino fácil: manipular, exigir, culpar, y ese camino lo había llevado exactamente a donde estaba. Yo había elegido el camino difícil: protegerme, respetarme, vivir con dignidad. Y ese camino me había dado paz. El karma no es venganza. Es simplemente la ley natural de que cosechas lo que siembras. Gael sembró resentimiento y cosechó soledad. Yo sembré dignidad y coseché paz. Así de simple, así de justo. 6 meses después, un sábado por la mañana, tocaron a mi puerta. Abrí, y allí estaban Mateo y Sofía, con una Daniela sonriente detrás de ellos. «¡Abuela!», gritaron los dos al mismo tiempo. Me arrodillé y los abracé con todas mis fuerzas. Lloré. Ellos lloraron. Daniela también. «El divorcio se finalizó la semana pasada», dijo Daniela limpiándose las lágrimas. «Ya puedo traerlos sin problema». «¿De verdad?». «De verdad». Y ellos no dejaban de preguntar cuándo vendrían a verte. Pasamos todo el día juntos. Les preparé su comida favorita. Les conté historias. Los escuché hablar de la escuela, de sus amigos, de sus vidas. Mateo, ahora con 10 años, era más serio, más cauteloso. «Abuela», me dijo mientras comíamos, «papá nos dijo que tú no nos querías». Se me partió el corazón. «Eso no es verdad, mi amor. Yo siempre los he querido. Siempre». «Ya lo sé», dijo con una pequeña sonrisa. «Mamá nos explicó todo». Papá estaba confundido, estaba enojado. «¿Y tú estás enojado con él?». Lo pensó un momento. «Sí, pero la psicóloga dice que está bien estar enojado, que es parte del proceso.
tan maduro para su edad. Sofía, más pequeña, me abrazó de repente. Te extrañé mucho, abuela. ¿Ya no te vas a ir otra vez? No, mi cielo, ya no me voy a ir. Cuando se fueron esa tarde, me quedé sentada en mi sala, mirando la fotografía de Lucía. Lo logramos, hermanita, le dije. Sobreviví, y no solo eso, florecí. Hoy tengo 64 años. Trabajo 3 días a la semana como voluntaria en la Fundación Manos de Plata. Los domingos, Daniela trae a los niños. Los miércoles tomo mi clase de pintura. Los viernes salgo a caminar con Guadalupe. Vivo sola, pero ya no me siento sola. Gael, según me contó Daniela, entró al albergue que le recomendé. Después de 3 meses, consiguió trabajo como auxiliar en un taller mecánico. No gana mucho, pero es honesto. Está en terapia. Dejó de beber. Ve a los niños una vez al mes. Todavía no ha pedido verme a mí, y yo no lo busco. Tal vez algún día él esté listo para una conversación real, una sin exigencias, sin manipulación. Tal vez algún día pueda disculparse de verdad, o tal vez no. Y he aprendido que está bien. No necesito su perdón para seguir viviendo. No necesito su amor para sentirme valiosa. Ya no busco llenar vacíos con personas que no saben cómo quedarse. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, quiero que sepas algo. No eres egoísta por protegerte. No eres mala madre por poner límites. No eres cruel por decir no cuando alguien intenta manipularte con culpa. El amor verdadero no exige, no chantajea, no destruye. El amor verdadero respeta. Y si tu hijo, tu hija o quien sea no puede amarte con respeto, entonces tienes derecho a alejarte, a protegerte, a vivir en paz, porque al final de la vida, cuando estés sola con tus recuerdos, lo que importará no será cuánto diste, sino cuánto te respetaste. Mi hermana Lucía me dio una segunda oportunidad, y yo elegí usarla bien, no para comprar el amor de nadie, sino para comprar mi libertad. Y eso no tiene precio. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.